Buenos días, profesora, compañeros todos. El día de hoy, mi persona, Gonzalo Cueto Escalante, va a iniciar la exposición del grupo 3 acerca del tema de control difuso. Para hablar de control difuso, primero hay que saber qué es el control difuso. El control difuso es una garantía o resguardo constitucional respetado por todos los órganos jurisdiccionales con el fin de suplir uno de los más grandes errores del derecho peruano actual, el cual es la incompatibilidad de la norma y por ende la inaplicación de esta. ¿A qué me refiero con incompatibilidad? Hay que iniciar con el hecho de que todo mandato, decreto, ley, código y otros documentos de relevancia jurídica provienen de la Constitución, al ser nuestra Carta Magna. La Constitución busca satisfacer necesidades que son resultado de derechos y deberes, o busca satisfacer derechos y deberes que son los causantes de una necesidad. ¿A qué me refiero con eso? De que hay que tener bien en claro que las necesidades no son un tema simple en materia de derecho, ya que una vez solucionas una necesidad, esta evoluciona, incrementa su complejidad. Por ejemplo, si el primer derecho que se pide es derecho al agua, esta va a ser cumplida por la Constitución, pero va a evolucionar al derecho al agua potable. Pero esta seguirá evolucionando hasta el punto que el agua debería ser un valor gratuito, accesible para todos, o incluso podría evolucionar a que toda zona de Perú o territorio peruano tenga agua potable y limpia y sin contaminación. Esto ya que las necesidades se acoplan a los hechos relevantes del país y a los hechos jurídicos relevantes del país. Ambos por igual, tanto relevantes jurídicamente como relevantes en modo social, ya que las personas constantemente cambian y buscan nuevas necesidades o buscan nuevos derechos y deberes. Tristemente, la constitucionalidad y las normas en general en el Perú se ven demasiado antiguas y arcaicas, hasta el punto de ser abstractas. ¿A qué me refiero con abstractas? O sea, son difíciles de interpretar. Ese es el gran problema. Como sabemos, primero viene la norma. Una vez esta norma es traída para la interpretación, y esa interpretación trae control sobre el caso, control sobre los derechos y deberes vulnerados o cumplidos en el caso. Pero la constitucionalidad cada vez se está quedando más atrás, y eso se fija debido a que las grandes autoridades judiciales o los encargados en muchos casos de cumplir con un caso evitan la parte de la interpretación, sujetándose literalmente en lo que diga la norma, sin ningún tipo de reflexión, aplicación o control sobre el caso. Eso nos lleva al expediente 4399-2011 Junín. Este expediente nos narra que el señor Enrique Lozano fue acusado del delito de violación sexual a una menor de edad. Esta menor de edad estaba en el rango de 10 a 14 años de edad. Esto llevaría al señor Enríquez, si realmente cometió el crimen, a 30 años de prisión preventiva. Pero tú como abogado o como futuro abogado te preguntarás, entonces, ¿por qué no se aplicó en dicho caso el artículo 173 del Código Penal? Código que es proveniente de la Constitución, ya que allí explica cómo funciona el caso del delito de violación sexual a un menor. Yo te diría, sí, debería ser así, pero el problema surge cuando el juez, en este caso, cogió, o la sala, que sería la autoridad judicial de este caso, cogió la norma y se apegó a ella literalmente, sin ninguna interpretación. Leyó la descripción del numeral 2 de dicho artículo para acusarlo, pero no concordaba al 100%, siendo incompatible, declarada incompatible y lo peor, infundada. Esa demanda fue infundada.
Posteriormente volvieron a lograr ser fundada, pero la mancha no se quita. Tú dirás, pero eso es un acto ultra injusto. ¿Por qué? Porque al final el señor no cumplió los 30 años de prisión preventiva, solo cumplió 12 años, una medida muy pobre para el daño que ocasionó. Y en allí surge la importancia del control difuso, controlar la situación en donde la Constitución ya no puede, controlar la aplicación, porque aplicar no solo es leer y comparar las situaciones con lo dicho por la norma, también es interpretar, también es sacar tus propias conclusiones, también es basarse en medios que prueben si algo dicho por alguna de las partes es falso. En allí es el caso, la Constitución solo es un índice que nos ayuda en la formalidad, pero no es un hecho que nos ayude completamente, ya que necesitaríamos jueces o autoridades judiciales que usen el control difuso. Y es por eso que se creó, para socorrer a la incompatibilidad de normas y que se pueda realizar su aplicación. Continuando con el control difuso. Esto presenta las siguientes características, que hablaremos sobre sus características del control difuso. El control difuso tiene como característica a la naturaleza incidental, a los efectos inter partes y, por último, declaración de inaplicabilidad de la norma cuestionada. Ya todo esto mencionado, que la naturaleza incidental, esto se viene originando a partir de un proceso existente en el cual se están presentando pretensiones o cuestiones con relevancia jurídica. Que el efecto inter partes, que esto tiene un significado, que los efectos de la aplicación de control difuso solo afectarán a las partes vinculadas ya dentro de un proceso o en un proceso. Y por último tenemos declaración de inaplicabilidad de la norma cuestionada. Esto es un caso concreto, o sea que su declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad, o sea, consecuentemente la norma no puede volver a ser invocada en otros procesos. En tanto no se la derogue a través de los procesos legislativos correspondientes o la declaración de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha elaborado, o mejor dicho, ha desarrollado una doctrina jurisdiccional sobre los criterios para aplicar el control judicial difuso. En la sentencia número 02132, caso ICA del año 2018, señala que el control judicial difuso pues debe cumplir con los siguientes criterios. Primero, la verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de impugnación sea un auto que constituya una aplicación de una norma considerado inconstitucional. Por ejemplo, en el caso se debió verificarse si el caso judicial se aplicaba o amenazaba aplicar una norma legal autoaplicativa. Segundo, la relevancia del control de la ley respecto a la solución del caso. El control de constitucionalidad solo puede practicarse siempre que la ley del cual se duda su validez sea relevante para resolver o solucionar la controversia. Tercero, la identificación del perjuicio ocasionado por la ley. Por ejemplo, en el caso de un proceso de amparo contra una resolución, el perjuicio ocasionado por la ley pues debe estar relacionado a los derechos fundamentales. Cuarto,
la verificación de la inexistencia, pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad. Por ejemplo, en el ejercicio del control de constitucionalidad de la ley, no puede realizarse respecto a normas o leyes con rango de ley. Quinto, nos habla sobre la búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucionalidad. La 6. La verificación de que una norma al aplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución. Por ejemplo, debe verificarse si la norma legal objeto de control difuso, de constitucionalidad, es manifiestamente incompatible con la Constitución. Y si es así, se debe disponerse su inaplicación del caso concreto. Entonces, todos estos criterios es lo que señala el Tribunal Constitucional respecto a los que se deben tomar en cuenta. Buenas tardes, mi nombre es Dice Milagros Sequeiros Álvarez y voy a hablar sobre el control difuso. El control constitucional es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución, por el fondo o por la forma. De hecho, el control de la constitucionalidad y de la legalidad de las normas jurídicas comprende la protección de los derechos fundamentales de la persona, consagradas en la Constitución doctrinariamente. Y en la práctica existen dos sistemas de control constitucional, una que es el control concentrado y el control difuso. El control concentrado es porque se crean órganos constitucionales con la específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes. En nuestro caso, esto recae en el Tribunal Constitucional. El control difuso, en tanto, se da de manera difundida por cualquier operador de derecho, para que ésta pueda resolver en caso de conflicto entre una norma y la Constitución. La esencia del método difuso de control de constitucionalidad radica en la notificación de supremacía constitucional y en su efectiva garantía, en el sentido de que si hay actos que colisionan con la Constitución, ellos son nulos y como tales tienen que ser considerados por los tribunales, los cuales son precisamente los llamados a aplicar las leyes. El control difuso es simplemente la forma como la judicatura a los jueces los jueces aplican la primacía en la Constitución sobre otras normas legales. Es decir, cuando la Constitución entra en conflicto con una ley, el juez está autorizado a aplicar el control difuso, que es no aplicar la ley, sino aplicar en lugar de ella la Constitución. Un ejemplo es el expediente número 17112, 2017, Lima. Aplicando el control constitucional difuso previsto en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, inaplica el caso concreto del artículo 398b del Código Penal por incompatibilidad con el artículo 2, inciso 15 de la Constitución Política del Perú. En sus antecedentes dice que se le ha atribuido al imputado Juan Carlos Rosales Hernández el delito contra la administración pública en modalidad de cohecho activo en el ámbito de la función policial, previsto y sancionado en el artículo 398A del Código Penal, en agravio del Estado. El imputado incurre en una infracción al Reglamento Nacional de Tránsito por recoger y dejar pasajeros en un paradero no autorizado, y lo que se le procedió a una intervención policial. Y a solicitud del policía, él hizo entrega de sus documentos, que son el DNI, los documentos del auto y su revisión técnica, donde se encontraba un billete doblado de 20 soles, dinero que era para que el efectivo policial le apoye y no le ponga una papeleta. Por lo que se le procedió a su detención y traslado a dependencia policial más cercana o correspondiente. El imputado incurre esta infracción. El imputado se somete al artículo 398-B del Código Penal, pero este alude que se le está vulnerando el derecho al libre trabajo. El Ministerio Público considera que la sanción de cancelación e incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir, contenida en el número 7, artículo 36 del Código Penal, no vulnera el derecho al trabajo del imputado, consagrado en el artículo 2, numeral 15 de la Constitución Política del Perú.
cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. El control difuso de la constitucionalidad de las normas constituye un poder y deber del juez. El control difuso es un acto complejo en la medida en que significa preferir la aplicación de una norma cuya validez en principio resulta beneficiada de la presunción de legitimidad de las normas del Estado. Por ello, su ejercicio no es un acto simple y para que él sea válido se requiere de la verificación en cada caso de los siguientes presupuestos. A. Que el proceso constitucional, el objeto de impugnación, sea un acto que constituye la aplicación de una norma considerada inconstitucional. B. Que la norma, a inaplicarse resulte evidentemente incompatible con la Constitución. En virtud del propio enunciado en la segunda disposición general de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tal como se puede advertir, la norma penal establece inhabilitación expresa consistente en la cancelación definitivamente para que el imputado pueda obtener la autorización para conducir a los que se encuentren en el supuesto en el artículo 398-A del citado cuerpo legal del Código Penal. En tal sentido, este artículo penal no hace más que vulnerar el derecho fundamental de relevancia constitucional a trabajar libremente, así como el derecho al libre desarrollo y bienestar, a la protección de la familia y otros vínculos, así como de los propios de la igualdad ante la ley, de proporcionalidad en cuanto a la pena y de resocialización del penado, que proporciona evidencia respecto a la no inhabilitación definitiva para obtener autorización para conducir. Conforme a lo desarrollado en esta resolución, habiéndose determinado en este caso concreto que la norma cuestionada no guarda compatibilidad con las normas constitucionales, la inaplicación del artículo 398b del Código Penal se encuentra arreglada en el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, por lo que se aprueba el control difuso efectuado en la sentencia consultada. La decisión es que el de aprobar la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que realizando el control difuso declaró inaplicable el artículo 398b del Código Penal en el proceso seguido contra Juan Carlos Rosales Hernández por el delito contra la administración pública, cohecho activo en agravio del Estado peruano. Llegamos a la conclusión. O sea que en la conclusión podemos destacar que el enfoque del derecho, la Constitución tiene como ley suprema tener en cuenta que ella es un pacto, o sea, donde confluye lo político y lo jurídico, y que el Estado de Derecho significa la primacía de la Constitución. En esto, o sea, que se concluye que en el método difuso todos los jueces tienen el poder y deber de desaplicar las leyes que estiman inconstitucionales, o sea, y que rigen la solución del caso concreto, que deben decidir con efecto interpartes, o sea, tienen la decisión efecto declarativo, siguiendo el modelo norteamericano. O sea que el control difuso fue creado por Estados Unidos en 1803 y el mismo que sirvió de base para ser adaptado en Latinoamérica con algunas variantes que permiten salvaguardar sus intereses constitucionales democráticos.